Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que sale hoy día domingo en eFootball. Te voy a hablar sobre la campaña, bueno, inicio de sesión, los regalitos, el nuevo evento de la Liga MX o de la I-Liga, los eventos que saldrían para todos porque la I-Liga está limitada solamente a dos regiones, ¿ok? Si tú no tienes cuenta ahí, pues no te va a aparecer, ¿ok? También vamos a ver los jugadores destacados que van a salir junto con los épicos. Vamos a analizarlos, vamos a ver en qué destacan para que más o menos te des una idea de lo que se viene. Vamos a continuar con el bono de inicio de sesión normal donde te dan GP y las 50 moneditas. También vamos a seguir con la nueva campaña de inicio de sesión de Halloween, donde te van a dar también el GP, las 50 moneditas y todo el asunto, ¿ok? También recuerda que cuando ya te suba este video probablemente ya te habrán dado el segundo jugador gratis del Bayern, Laimer creo que se llama. También recuerda que este día 31 vamos a recibir nuestro último jugador destacado del Bayern, el cual es de League. El 30 para nosotros sería, ok, por la tarde noche, depende de tu país. En mi caso son las 7, otros de las 8, otros de las 9, ok. Solamente hay que iniciar sesión y listo, ya está. También recuerda que tenemos la campaña del Día de Muertos, en el cual pues cuando tú ya hayas visto este video el día domingo, ya te habrán regalado el segundo jugador gratis solamente por iniciar sesión. El próximo te lo van a regalar hasta el día primero por la tarde o noche. Ahora, creo que el día primero es miércoles y hay mantenimiento, por lo tanto yo creo que lo vamos a recibir hasta el día jueves por la madrugada cuando termine el mantenimiento, pero el caso es que te lo van a dar, ok. Y el otro evento para que te ganes el otro jugador que te aparece ahí, porque en total son dos en los eventos, también sería en un nuevo evento que sale hasta el día jueves, y en total ya serían los 5 y se terminan los regalos de Día de Muerto y de Halloween. Y el evento sería más o menos así: el día jueves te va a aparecer otra vez y listo, te ganas tu jugador de la Liga MX. Este evento, el cual yo te recomiendo que lo juegues antes del día domingo por la tarde o noche. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir clasificar a la segunda etapa. Ojo, solamente para los que son región Estados Unidos y México. Y la segunda clasificatoria pues sería ya para hasta el día jueves, creo. No sé si es día jueves o día viernes, pero sería por la madrugada. En mi caso serían a las 2 de la mañana, o sea, jueves para amanecer viernes a las 2 de la mañana. Tú depende, a lo mejor puede ser a las 3 de la mañana, depende de qué parte de México o Estados Unidos sea que tú vivas, ¿ok? Pero eso ya lo veremos hasta la próxima semana. Estos dos eventos, bueno, en total 3 eventos se van a terminar. Un evento para ganarte 50 moneditas y los otros dos para fichas de habilidad. No sé si Konami vaya a meter 3 eventos otra vez. Yo creo que solamente va a meter 2. Y no sé si va a ser de la Liga Española. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con los jugadores destacados y épicos que van a salir con la cajita de la Liga Española mediocampistas, que ahorita lo pasamos a ver. El caso, chicos, es de que mínimo vas a tener 2. Uno para ganarte 3 fichas de habilidad y 50 monedas, y el otro para ganarte una ficha de habilidad y GP. Actualmente tenemos este de la liga inglesa llamada Guardians, el cual pues ya se va a terminar. Espero que no te hayas gastado moneditas aquí, porque a mi parecer no creo que valgan la pena. Igual, si gastaste, te deseo, bueno, espero que hayas sacado algo y que no te hayas gastado muchas monedas. Si tú viste el video de las novedades o estuviste durante el mantenimiento, ya sabrás, y si no sabes, aquí te lo informo, que estos son los jugadores destacados que van a venir junto con los épicos, que ahorita vamos a pasar a verlos, que ya sabemos cuáles son. Estos son Spanish League Selection Midfielder, mediocampistas de la Liga Española, donde tenemos a Dani Cangrejo, De Paul, por ejemplo, Camavinga, Pedri, entre los más destacables. Ojo con Sunset, jugador de huecos, ahorita lo revisamos. Antes de pasar a ver a los épicos, vamos a darle una ojeadita rapidito. Dani Cangrejo, ¿por qué le dices Dani Cangrejo, Axel? A ver, hermano, es que es muy lento el manquito, pero es de broma, ¿ok? Es con cariño. Tenemos varias versiones, las cuales, por ejemplo, mira, si tú te fijas, ahí te las voy a estar poniendo rapidito en lo que destacas en el pase, en el control, todas las cuestiones de lo que viene siendo conservación, y eso es una locura, hermano. El detalle va a estar en la velocidad de aceleración. Es un jugador bastante lentito, pero eso sí, es muy polivalente. Incluso su carta normal está bastante rota y vale 120,000 de GP. Tiene muy buenas habilidades. Más o menos así va a ser Dani Cangrejo, el cual vendría pues también en la cajita de épicos, ¿no? Tenemos De Paul, hablando de polivalente,
polivalencia. Este jugador puede jugar en todos lados en ataque excepto de delantero centro. Tenemos muchísimas versiones de De Paul. Más o menos para que te des una idea, yo creo que va a poder salir, ¿qué te gusta? Como este que salió en los Fan Choice hace bastante tiempo, donde destaca su pase, su control regate, tiene buena velocidad, tiene muy buena resistencia. Como te digo, jugador de huecos y muy polivalente. Yo creo que así más o menos va a ser De Paul, de lo más rotito de la caja. Tenemos a Pérez, que viene como ala móvil, puede jugar por la banda derecha, incluso de segundo delantero y de delantero centro. Solamente tenemos su carta normal, donde destaca su control, regate, conservación y digamos que la velocidad también está aceptable. Ya veremos qué tal este ala móvil, ¿ok? Tenemos a Mascarell. Es un protector que, ojito con este Mascarell, muy polivalente también. Tenemos solamente su carta normal, pero mira sus números. En defensa debe estar bastante roto. Tiene muy buen pase. Ahora, no va a ser muy rápido como todos los protectores, ¿ok? Y en cuanto a habilidades, le falta, por ejemplo, bloqueador, pero eso ya lo veríamos cuando salga, ¿no? Ya en el video de las novedades, ahí te doy mi recomendación. También tenemos otro ala móvil más, pero este puede jugar por ambas bandas, un interior de frutos, el cual solamente tenemos su carta normalita. Y también destaca mucho la velocidad, la aceleración, resistencia justa, equilibrio justo. En cuanto a control ahí más o menos. Tiene poquitas habilidades, hay que ponerle pase en profundidad y todas esas cositas, ¿no? También Camavinga, también tenemos varias versiones de Camavinga. Vamos a ver una de las últimas del Derby, donde destaca su pase. Tiene muy buen control también. Tiene regate y conservación aceptable, defensa justita, velocidad bien, me gusta, resistencia bien. También en cuanto a habilidad le falta marcaje, le falta digamos que bloqueador, pero como es un organizador yo le pondría más habilidades de pase, aunque ya trae pase primer toque y pase de profundidad. Ya veremos, ok, en el video más adelante te lo comento, en el de las novedades. Tenemos a Sunset, jugador de huecos, que es bastante interesante, tiene muy buenos números, puede jugar hasta el segundo delantero. Este es el Player of the Week. Yo creo que el Player of the Week va a salir mucho mejor, pero su carta normal también está bastante bien. Mira ese control, regate, conservación, yo creo que va a estar interesante, ¿ok? Tiene poquitas habilidades, así que hay que agregarle bastantes. Finalmente, Pedri. A ver, si tú no tienes un Pedri a estas instancias del juego, o tienes muy poco jugando, o tienes muy mala suerte. Porque Pedri hay muchísimos. Pero ahora lo particular que tiene este Pedri es que viene como organizador. Normalmente es creador de jugadas, creador de juego. Hay solamente un jugador de huecos que para mí es el más roto. Pero por ejemplo, mira, en el caso de Pedri, este lo pudiste haber obtenido gratis con contratos nominativos. También nos dieron aperturas gratis en una cajita del Barcelona. También pudiste haber sacado ese Pedri. Pero si no tienes ninguno, no te preocupes, porque el nuevo que ya viene como organizador vale 170,000 de GP y sus números están muy bien. O sea, muy buenas habilidades, regularidad firme, ambidiestro, los números son una locura, o sea, así que no te preocupes, no necesitas tirar en esta caja. Uno de los épicos que vendría junto con los destacados que te acabo de presentar, tenemos a Deco, el cual sería un organizador. Este sería su cartita, digamos que yo creo que va a estar bastante bien, porque si vemos su carta épica que salió hace algo de tiempo con el Barcelona, sus números son bastante rotos, hermano. Mira eso, pase, control, regate. Yo creo que el impulso va a estar en el pase, va a estar un poco en el control, a lo mejor le meten en potencia, ya veremos, ok. Lo del impulso todavía no se sabe, pero nada más para que te des una idea de lo que se viene. Podría llegar, yo le calculo una media de 100 o de 101 a lo mucho, pero yo creo que se va a quedar con 100. Otro jugador más que vendría sería Guti. Y sería este, y ojo, ahorita vamos a regresar a verlo, ¿ok? Primero vamos a ver el épico, que este incluso lo pudiste haber sacado gratis con las saqueadas aperturas en una caja de épicos. Te pudo haber salido él, ya que mira sus números, mi hermano, es una completa locura. Es muy rápido también, tiene muy buena velocidad, tiene muy buena potencia, el pase, el control. Yo creo que ahí es donde está el detalle del impulso. Yo creo que va a estar en el pase, el control y la potencia de tiro, incluso en la velocidad, pero ya veremos. Y hay una cosita ahí, una diferencia con respecto al que va a salir, que sería este. A pesar de que este también es creador de juego, este puede jugar de segundo delantero
y también trae as en la manga aparentemente. Habría que esperar cuando salga en el juego para ya confirmar que sí trae as en la manga. Es regularidad firme y todo el asunto. Ya veremos, este Guti yo creo que podría llegar fácilmente a 101 o a 102. Ya para terminar, chicos, tenemos a Xavi. Xavi sería el último jugador épico y yo creo que sería el más roto, el cual yo creo que podría llegar a 102. Tenemos esta carta de épico con el Barcelona, donde sus números también son bastante buenos, ok, muy similares a los de Guti, nada más que Guti es mucho más rápido, este sería un poco más lento, pero el impulso me imagino yo que va a estar en el pase, va a estar en la conservación, a lo mejor lo pone en la resistencia, pero eso también igual ya lo veremos. Esta sería la carta de Xavi que saldría. Sus números pues todavía no están, ya veremos qué tal están, y también en el video de las novedades te voy a sugerir un entrenamiento y qué habilidades ponerle. Pues estos serían los 3 que saldrían. Y gracias a eFootball PES por hacer este render. Así vendrían, chicos, ok. Xavi con un 102 yo creo que es lo que le va a poner, no creo que le ponga 103. Guti, ahí estoy en duda, 101, 102 porque sus números son bastante buenos. Y finalmente Deco, que yo me quedo en 100, pero también no dudes que le ponga un 101 de media. A ver, ya para concluir este video, chicos, te recomiendo tirar en esta cajita. Yo no tiraría. Los jugadores destacados, como te dije, los más destacados sería Pedri, sería De Paul. Hay muchísimas versiones, incluso su carta normal son bastante buenas. Pero si tú necesitas estos jugadores, tendrías que pensar en los épicos. ¿Necesitas los épicos? Yo creo que están bastante rotos los 3. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pedri, podría sustituirlo por Guti o por Xavi, tal vez. Digo yo, ¿no? Así un ejemplo nada más rapidito que se me viene a la mente. ¿Que hay más jugadores? Por supuesto que sí. Pero al final tú decides. Recuerda que esta es una caja de 150 jugadores, aparte los memorables y aparte un montonal de normalitos. Yo no voy a tirar, yo me voy a guardar mis monedas. Es semana de ahorro para mí, prefiero gastármela en otras cajas o en otros jugadores que vengan más adelante. Para tirar en estos yo creo que se necesitan bastante monedas y tener mucha suerte para no gastarte todas esas monedas. Yo prefiero y te recomiendo que te las gastes en Play of the Week, o si necesitas jugadores te compres un pack. O sea, 1500 monedas por un pack, en lugar de tirarlas aquí, donde la probabilidad de que te salga un épico es muy baja, mejor cómprate un pack. Pero al final tú decides, son tus monedas, es tu decisión, son tus necesidades. Tú no tienes las mismas que yo, así que te repito, tú decides, ¿ok? Nos vemos este día domingo más tarde en directo, a ver qué hacemos, si jugamos los eventitos o a ver qué, porque no pienso lanzar en esta caja, la verdad, lo siento mucho. No olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones para que YouTube te notifique que vamos a estar en directo. Hasta luego, chicos, bye, bye, bye.